Esperamos que las instancias de justicia formal, nacionales e internacionales, cumplan su papel para que no prevalezca la impunidad y se castigue a quienes son responsables. Con profunda admiración y respeto destacamos la valentía y actitud digna de todas las familias de las víctimas y de sobrevivientes, con quienes nos solidarizamos y hermanamos para mantener viva la memoria y la exigencia de dignidad. Un abrazo solidario y fraterno entonces, que nos anime a continuar en este arduo y digno ejercicio en contra de la impunidad. La sentencia que vamos a leer hoy tiene 4 partes y en esta primera parte voy a referirme al contexto en el cual se sucedieron los hechos de Siloé, que forman parte de Cali, que forman parte de Colombia, que forman parte de América Latina y que forman parte del mundo. La apelación a la violencia por parte del Estado en Colombia tiene una magnitud diferente a la de cualquier otro país de América Latina. En Colombia, el régimen democrático se mantuvo formalmente. Sin embargo, en la acción política predominó la lógica de la guerra y el recurso al estado de sitio fue casi permanente. Derivada de esta lógica de la guerra, hubo una persistente tendencia a la militarización de los conflictos sociales por parte de fuerzas estatales y paraestatales. A través del tiempo, esta violencia se complejizó con estrategias de contrainsurgencia, paramilitarismo y su vinculación a las estructuras del narcotráfico. En este marco, el paro del 2021, Siloé fue uno de los escenarios locales donde se dimensionó la realidad nacional de larga duración. Un modelo económico y social excluyente y un Estado modelado a partir de una matriz bélica que militariza los conflictos y criminaliza a los grupos marginados, con un persistente y exacerbado recurso a la violencia estatal y paraestatal. En este escenario deben comprenderse entonces los acontecimientos de violencia que tuvieron lugar durante los paros nacionales de 2019, 2020, 2021 en todo el país, y que en Cali y en particular Siloé alcanzaron niveles de trágica espectacularidad. El ejercicio de la violencia estatal y paraestatal reveló una vez más un carácter estructuralmente clasista y racista. La violencia se aplicó selectivamente contra grupos específicos de la ciudadanía, personas marginalizadas y empobrecidas, en particular jóvenes. Buenos días con todas y todos. Voy a introducir la segunda parte de los hechos y casos. Los hechos y casos de graves atentados a los derechos personales que se describen y prueban a continuación tienen como escenario a Siloé, Comuna 20, en la ciudad de Cali, departamento Valle del Cauca, Colombia. Su base documental es el escrito de acusación presentado por la Secretaría Técnica al Tribunal Popular en Siloé el 10 de septiembre de 2022, cuya investigación se limitó a la Comuna 20 con 2 puntos de resistencia, la Glorieta y la Nave. Igualmente, se basa en la toma de testimonios y visita al lugar de los hechos realizada por 5 magistrados del tribunal entre los meses de julio y septiembre de 2022. Hecho número 1. El 28 de abril de 2021, Luis Hernán Vadillo Bañón, de 45 años de edad, fue desaparecido por desconocidos, luego de participar en la marcha programada para ese día. El 8 de mayo fue hallado en un centro médico, en donde murió 2 días después. Hecho número 2. El 29 de abril de 2021, una mujer de 27 años de edad, de quien por su solicitud se omite su nombre,
fue detenida arbitrariamente, secuestrada, torturada, maltratada y amenazada por integrantes de Gaula, quienes además le hurtaron algunas pertenencias personales. Hecho número 3. El 2 de mayo de 2021, los menores de edad Samuel David Guzmán Martínez, 15 años de edad, Juan NN y 3 menores de edad más fueron detenidos arbitrariamente, torturados física y psicológicamente y amenazados por miembros de la Policía Nacional. Hecho número 4. El 3 de mayo de 2021 fue cometida la masacre contra participantes de la Velatón que se desarrollaba en Siloé en horas de la noche. Dicha agresión fue ordenada por Iván Duque, presidente de Colombia de aquel entonces, quien designó al general Eduardo Zapatero, comandante del ejército, como coordinador de la operación Siloé, la cual se desarrolló en conjunto con el general Rubén Penilla, subdirector de Policía Nacional, el coronel Edgar Vega Gómez, comandante Policía Metropolitana de Cali, el teniente Néstor Fabio Mancilla González, comandante Grupos Operativos Especiales de Seguridad OES, y en la cual estuvo implicado el patrullero Wilson Orlando Esparragosa, entre otros miembros de la policía, el SMAD y el GOES. En dicha masacre fueron asesinados con disparo de arma de fuego Kevin Anthony Anguelo, José Esquilson Anguila y Harold Antonio Rodríguez. Desaparecido Diego Fernando Hernández Giraldo. Heridos graves por disparos Caro Estefani Mapayo Betancourt, Alejandro Pino, menor de edad, Wilmer Steven Realpe Mutato, menor de edad, Michael Leonardo Arce Torijano, Conrado Jesús Cerón, Kevin Santiago Muñoz Quiñones, Marcela Cerón, Andrés David Rendón Quilindo, Duván Felipe Valdés, John Anderson Niculi Preciado, Ángel Gil, Andrés Felipe Osma, Manuel Estrada, Derby Sánchez, Hernán Muñoz, Walter Junior Martínez, Juan Camilo Gómez, Andrés Felipe Chirito, William Andrés Perafán, César Hernán Torres y Michael Osorio. Hecho número 5. El 4 de mayo de 2021 fue asesinado Neyson Sánchez, 23 años de edad, desaparecida Helen Bravo y heridos con arma de fuego Diego Fernández Muñoz, Lady Vanessa Tenorio Villegas, Juan Camilo Anduguía, Oscar Andrés Ortega y otro joven por integrantes de la Policía Nacional. Hecho número 6. El 5 y 6 de mayo de 2021 fueron asesinados Jonathan Uribe Correa y Juan Camilo Echeverry y heridos por lo menos 15 jóvenes tras las acciones realizadas por integrantes de la Policía Nacional, quienes dispararon indiscriminadamente sus armas de fuego de alto calibre y gas lacrimógeno. Hecho número 7. El 7 de mayo de 2021, los manifestantes presentes en el punto de resistencia de la nave fueron atacados por civiles armados, quienes les dispararon en repetidas ocasiones y se dieron a la huida en camionetas de alta gama, sin que las autoridades hicieran algo para contrarrestar dicha acción. Hecho número 8. El 10 de mayo de 2021 fue asesinado Jonathan Andrés Reyes y herido el Dan Alexis Zavala Marín tras un ataque indiscriminado de la fuerza pública. Hecho número 9. El 13 de mayo de 2021, 3 personas de la Misión Médica Solidaria, de quienes se omite sus nombres tras su solicitud, fueron amenazados por agentes de la policía adscritos a la SIGIN. Hecho número 10. Del 20 al 23 de mayo de 2021,
15 jóvenes fueron heridos con arma de fuego tras ataques indiscriminados de la fuerza pública, en particular integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD de la Policía Nacional. Hecho número 11. El 22 de mayo de 2021 y el 10 de junio de 2022, el líder social Steven Antonio Ospina Benavides fue amenazado de muerte por desconocidos. Hecho número 12. El 23 de mayo de 2021, Ángel Luis Gregorio Bello Pérez y Carlos Sierra Sánchez fueron desaparecidos y posteriormente asesinados por desconocidos. Ambos hacían parte del punto de resistencia de la nave. Sus cuerpos fueron hallados en el carril de bicicletas en la vía Cali-Palmira. Hecho número 13. El 28 de mayo de 2021, al cumplirse el primer mes del estallido social, fue perpetrada una masacre por integrantes del GOES, el ESMA, el INCAR y otros agentes de civil, todos por identificar. En el hecho fueron asesinados Michael Andrés Aranda Pérez, 24 años, Daniel Steven Sánchez Quincello, 16 años, y Didier André Quintero, 17 años. Por lo menos 35 personas mayores y 15 menores de edad fueron detenidos con montajes judiciales y torturados. En los hechos también fueron heridos Alfonso Ardilla y una mujer de quien se omite su nombre tras su solicitud. Hecho número 14. El 4 de junio de 2021 fue asesinado Byron Alexander Lazo Erazo, de 22 años, y herido Juan David Marín, 18 años, por miembros de la Policía Nacional adscritos a la SIJIN. Ese mismo día la policía disparó indiscriminadamente contra quienes se manifestaban en la glorieta. Hecho número 15. El 10 de junio de 2021 fue asesinado John Gerardo Armas Imbachi y herida Graciela Huachetá, esposa de John Gerardo, tras los disparos realizados por miembros de la Policía Nacional. Hecho número 16. El 11 de junio de 2021, civiles armados patrullaron de noche por las calles de Siloé. Cabe indicar que usaban lenguaje castrense para comunicarse entre ellos. El 12 de junio de 2021, Elber Orlando Orozco Benavides, 37 años, vigilante del Miocable, fue asesinado por civiles armados quienes le dispararon con arma de fuego de alto calibre, fusil. Hecho 18. El 2 de mayo, 11 de mayo y 19 de junio de 2021, el padre Luis Miguel Caviedes Moreno, quien acompañó las protestas en Siloé, fue amenazado de muerte por desconocidos. Las vulneraciones más graves y recurrentes fueron: primero, el homicidio; 2, la desaparición forzada o tentativa de desaparición forzada; 3, los actos de tortura y tratos crueles o inhumanos; 4, heridos por arma de fuego; 5, las detenciones arbitrarias; 6, las amenazas, señalamientos y amedrentamientos; y 7, el uso desmedido y desproporcionado de la fuerza. Los datos recaudados sobre estos hechos indican que 16 personas de sexo masculino fueron asesinadas durante los 46 días que han sido documentados. De esas 16 personas, 2 eran niños que tenían entre 15 y 17 años, 8 estaban entre los 18 y 25 años, y 2 tenían entre 26 y 55 años. Por otro lado, 6 personas fueron víctimas de tentativa de desaparición forzada, 5 hombres y una mujer. De esas 6 personas, una tenía 15 y 17 años. Y 4 estaban entre los 18 y 25 años y otra más tenía entre
26 y 55 años. Ahora bien, una mayor recurrencia se presentó en los actos de tortura y tratos crueles e inhumanos, donde fueron identificadas 74 víctimas, 72 hombres y 2 mujeres. De esas 74 personas, 32 eran menores de edad, entre 15 y 17 años, 41 personas entre los 18 y 25 años y otra más tenía entre 26 y 55 años de edad. En cuanto a los heridos por arma de fuego, se identificaron 48 víctimas, 36 hombres y 12 mujeres. De esas 48 personas, 3 tenían entre 15 y 17 años de edad, 38 entre 18 y 25 años y otras 7 entre 26 y 55 años de edad. En relación con las personas detenidas arbitrariamente, se documentaron 73 víctimas, 72 hombres y una mujer. De estas 73 víctimas, 34 tenían entre 15 y 17 años, 38 estaban entre los 18 y 25 años y otra tenía entre 26 y 55 años de edad. Los hechos de amenazas, señalamientos y amedrentamientos se han logrado documentar 94 víctimas, 90 hombres y 4 mujeres. De estas 94 víctimas, 33 tenían entre 15 y 17 años, 52 estaban entre los 18 y 25 años y 9 tenían entre 26 y 55 años de edad. Por último, se documentaron e identificaron en relación con el uso desmedido y desproporcionado de la fuerza 136 víctimas, de estas 122 hombres y 14 mujeres. A su vez, de estas 136, 36 tenían entre 15 y 17 años, 93 estaban entre los 18 y 25 años y 7 tenían entre 26 y 55 años de edad. En términos globales, se documentó y analizó que entre el 28 de abril y el 12 de junio de 2021 se produjeron 18 hechos que se identificaron, donde se identificaron 159 víctimas durante los 46 días que se han documentado y analizado. Se debe aclarar que los hechos son considerados como sucesos en donde un número significativo de violaciones se produjeron en un mismo día, dejando varias víctimas, pero que pueden ser así identificadas en una línea de tiempo. A su vez, una víctima puede serlo de diversos hechos de violencia y violaciones en su contra. En los 18 hechos analizados, se identificaron casi 9 víctimas por hecho y más de 3 víctimas durante cada uno de los 46 días en que se analizó la información. Esta magistratura logró establecer a partir, en términos de responsabilidad, a partir de la escala nacional, a Iván Duque Márquez, expresidente de Colombia, propuso al Congreso una reforma tributaria basada en la regresión contributiva, mayor obligación y aporte de tributos a personas asalariadas y menores tributos proporcionales a empresas en cumplir el mandato constitucional. A pedido del alcalde de Cali y de la gobernadora del departamento Valle del Cauca, instruyó a los comandantes de las Fuerzas Armadas y en particular al general Eduardo Zapatero brindar, entre comillas, asistencia militar a la policía en lugares de protesta social. El 28 de mayo de 2021 puso en vigencia el decreto 575 por el que ordena a la gobernadora de Valle del Cauca y el alcalde de Cali, cito, coordinar con las autoridades militares y de policía del departamento la asistencia militar para la conservación y restablecimiento del orden público. Cierro la cita. Diego Andrés Molano Aponte, el ministro de Defensa, priorizó la militarización de las regiones en aplicación del decreto 575 de 28 de mayo de 2021.
Francisco Barbosa, fiscal general de la Nación, omitió generar iniciativas institucionales para dar celeridad a procesos investigativos penales por medio de las fiscalías regionales y de especialidad. General retirado Eduardo Enrique Zapatero Altamirano, comandante general del Ejército de Colombia, lideró la asistencia militar a la policía y generó discurso de estigmatización a las manifestaciones en Cali. Brigadier general retirado Joven Alfredo Penilla Romero, subdirector de Policía Nacional, coadyuvó en las operaciones de la policía ante manifestaciones pacíficas o marchas de protestas. En ámbito regional, Clara Luz Roldán González, gobernadora del Valle del Cauca, quien priorizó la militarización ante la protesta social y omitió dialogar o persuadir al gobierno nacional de desistir de su proyecto. Jorge Iván Ospina Gómez, alcalde de Santiago de Cali, solicitó al gobierno nacional apoyo para asistencia militar a la policía para contener la protesta social y omitió dialogar con representantes de las protestas. Brigadier general Juan Carlos Rodríguez, comandante Policía Metropolitana de Cali, se encargó de dar las órdenes para el tratamiento policial en las manifestaciones. Brigadier general Juan Carlos León Montes, comandante Policía Metropolitana de Cali, fue quien reemplazó al brigadier general Juan Carlos Rodríguez y continuó las labores represivas contra las manifestaciones de protesta. Coronel Edgar Vega Gómez, comandante operativo Policía Metropolitana de Cali, estuvo al frente de los mandos intermedios y estaciones de policía, donde se torturó, amenazó, intimidó y secuestró a manifestantes omitiendo procedimientos judiciales. Teniente Néstor Fabio Mancilla González, comandante del Grupo de Operaciones Especiales GOES, Policía de Cali, estuvo al frente de las acciones que implicaron que sus subordinados dispararan y atacaran, inclusive a mansalva, contra quienes salieron a las calles a protestar. Muchos de los autores materiales se encuentran por identificar debido al contexto en que ocurrieron los hechos, el temor de las víctimas por identificar y la falta de actuación oficiosa de entes investigativos en Colombia que tienen el deber de realizar esta determinación de responsables. Pasamos a la calificación jurídica de los hechos, también en forma de resumen. Previo a realizar una interpretación que abarque el genocidio y los crímenes de lesa humanidad, es menester destacar que los 18 hechos expuestos por la Secretaría Técnica del Tribunal Popular en Siloé dentro del escrito de acusación relacionan cada uno de sus resultados con varias formas de comisión de delitos tipificados convencionalmente en Colombia. En consecuencia, los crímenes cometidos entre el 28 de abril y 12 de junio en el barrio Siloé, comuna 20 de la ciudad de Cali, se agrupan bajo un efecto sombra dentro de los tipos penales resultantes de acuerdo a su mayor grado de violencia. Primero, ejecución extrajudicial. La ejecución extrajudicial no es un tipo penal derivado del tipo básico del homicidio, sino un tipo penal autónomo de este, porque para su realización el Estado deberá ser el comitente central. Sin la perpetración del Estado, la ejecución extrajudicial no tiene lugar. Su estructura jurídica carecería de significación dogmática. No obstante, el Estado colombiano ha sido reiteradamente condenado ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, señalándose el rol de las agencias de seguridad estatales en la comisión de estos crímenes. Por ejemplo, por la masacre de Mapiripán, sentencia del 15 de septiembre de 2005, la masacre de Pueblo Bello, sentencia del 31 de enero de 2006, la masacre de Ituango, sentencia del 1 de julio de 2006, la masacre de La Rochela, sentencia del 11 de mayo de 2007, entre otras. Las personas asesinadas en Siloé no responden a conductas desviadas de servidores públicos que abusaron del uso de la fuerza desde una perspectiva aislada y microcriminal. Por el contrario, forma parte de un comportamiento estatal
que no ha sido ajustado al deber ser del Estado, a pesar de la serie de condenas ante la justicia interamericana. Segundo, tentativa de ejecución extrajudicial, incluso de feminicidio. Los elementos que cualifican las ejecuciones extrajudiciales pueden inferirse a los hechos suscitados en Siloé, no solo bajo la figura de delito consumado, sino también porque sus acciones adquirieron el grado de tentativa. Sea por frustración o desistimiento, la intención de producir la muerte ha quedado demostrada en acciones como la ejecutada, incluso contra algunas mujeres, lo que le imprime un ensañamiento más aberrante. Tercero, posición de garante del Estado. Los asesinatos y las tentativas de estos, las desapariciones, las torturas y los arrestos arbitrarios en Siloé se presentaron dentro del control territorial del Estado colombiano ejercido a partir del decreto de estado de excepción promulgado por el entonces presidente de la República, así como en el marco de la intervención de las Fuerzas Armadas bajo la autodenominada asistencia militar, entre comillas, cuyas medidas y efectos no fueron contundentemente opuestas e impedidas por la Alcaldía de Santiago de Cali ni por la gobernación del departamento del Valle del Cauca. La violación del derecho a la vida y a la integridad física de los habitantes, incluso mediante la hipótesis de que sus perpetradores hayan sido civiles en tanto personas desvinculadas a un entramado de autoría, participación criminal estatal, responde también a una omisión por parte del Estado. Tal omisión no entrañaría a simple vista la planificada intención directa de asesinar, sino la aquiescencia de dejar matar de forma dolosa mediante acciones perpetradas por fuerzas paraestatales o al margen de la ley. Cuarto, el desplazamiento forzado a la estigmatización, marginación y exclusión. Los móviles de las ejecuciones extrajudiciales y los demás crímenes de Estado que resultan en Siloé tienen similitud con las ejecuciones extrajudiciales cometidas a lo largo y ancho de Colombia en periodos previos. Esta vez no se trata de la expulsión de sus tierras y del hábitat, así como del subsiguiente desplazamiento de las miles de familias dentro del denominado conflicto armado interno colombiano, sino del confinamiento local de los habitantes de los barrios periféricos de Colombia. No solo que las formas organizativas y de legítima protesta social de barrios como el de Siloé son negadas, mediante la comisión de crímenes como ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, torturas, detenciones arbitrarias y otros, opera fundamentalmente el terror estatal. Se trata, por tanto, no solo de una negación, sino de un patente quiebre y desestructuración de la legítima organización social y de formas de supervivencia y estilos de vida, vinculado a la articulación con un genocidio continuado en Colombia. Con eso vamos al punto 5, genocidio continuado. El concepto de genocidio continuado busca dar cuenta de una profunda y profusa conjunción de estos procesos de destrucción y aniquilamiento que encuentran cierta unidad en un proyecto político común de los sectores dominantes en Colombia que recorren más de 70 años. Ese proyecto se caracteriza por el intento de transformación de los patrones identitarios de la sociedad colombiana, lo cual refiere a características étnicas, como en el caso de los pueblos originarios y los pueblos afrocolombianos, características eminentemente políticas, como en el caso de los partidos de oposición, movimientos de protesta, como en el caso del paro de 2021, o movimientos insurgentes,
y otras especificidades en la construcción de los lazos sociales del pueblo colombiano, como en el caso de la relación con la tierra, que afecta a los procesos de persecución del movimiento campesino, o con el trabajo, que afecta a los procesos de persecución del movimiento sindical. Y como último punto, identificamos intento de destrucción parcial del Grupo Nacional Colombiano. Para el caso de las conductas y hechos que se están incriminando en este escrito y luego del análisis pormenorizado de los mismos, queda claro que el elemento discriminatorio que claramente se aplica en la definición y tipificación del grupo es el de grupo nacional. Las modalidades de genocidio que definen y tipifican las conductas y hechos incriminados, aquí se concretan así, cita, comillas, actos perpetrados con la intención de destruir parcialmente un grupo nacional mediante matanzas de miembros del grupo, lesiones graves a la integridad física y mental de los miembros del grupo y sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que llevan a acarrear su destrucción física parcial. Cita final. Los crímenes cometidos en Siloé intentaron y intentan quebrar las subjetividades de sus miembros. La impunidad de los crímenes de Estado cometidos en esta zona de Cali atenta contra su memoria y favorece al Estado. Hasta aquí el resumen. Vamos a la cuarta parte de esta sentencia. Alcances de la decisión. De conformidad, el artículo 12 del Reglamento para el funcionamiento del Tribunal Popular de Siloé, así como la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos en sección 1, sección 2, artículo 7 y sección 3, artículo 10, sección 7, artículos 22, 23, 27, 28, el presente Tribunal Popular en Siloé emite la siguiente sentencia. Valorada la amplia evidencia recaudada en los testimonios, los medios de prensa, las pruebas presentadas tanto en formatos escritos como en videos que hicieron parte de la acusación ante este tribunal, y establecida en muchos casos la verdad sobre las violaciones a derechos humanos cometidas contra los integrantes, pobladores y residentes de la comunidad de Siloé, reivindicando que el testimonio de las víctimas tiene una centralidad en este proceso, debido a que muchos de los hechos presentados carecen de otras pruebas directas, dado el contexto de represión en el que ocurrieron y considerando que el derecho a la verdad es un derecho autónomo amparado por un conjunto de derechos humanos ampliamente reconocidos por Colombia, y destacando que la Corte Interamericana ha señalado, cito, que toda persona, incluyendo las familiares de las víctimas de graves violaciones a derechos humanos, tiene el derecho a conocer la verdad. Además, dicho tribunal, cito, ha destacado a lo largo de su jurisprudencia la dimensión dual del derecho a la verdad, la cual se concreta en un derecho individual a conocer la verdad para las víctimas y sus familiares, así como en un derecho de la sociedad en su conjunto. Cierro la cita. En consecuencia, los familiares de las víctimas y la sociedad deben ser informados de todo lo sucedido con relación a las violaciones a derechos humanos sufridas, reivindicando que son los principios y derechos a la justicia, la verdad, la reparación integral y la garantía de no repetición los que inspiran el actuar del Tribunal Popular en Siloé, fundados en la legítima dimensión ética, moral, en el sentido y el deber de justicia universal contra los más graves crímenes contra la humanidad que recobran sentido en la justicia popular. Evidenciada la voluntad y organización de la comunidad de Siloé, sus hombres, mujeres, juventudes y niñez, que han reivindicado su trabajo de lucha y resistencia por la búsqueda de la verdad y la justicia y la indignación individual y colectiva por la impunidad generalizada en los casos presentados ante este tribunal, así como el ser este un proceso social de autoestima popular, dignificación, reivindicación de sus legítimos derechos a la vida en paz,
a su identidad cultural, autodeterminación popular, al reconocimiento de sus derechos humanos como comunidad, el derecho a protestar libremente y el acceso a los recursos comunes y el bienestar social. Denunciadas las acciones de uso ilegítimo de la fuerza letal, la violencia extrema cometida por autoridades, el actual ilegítimo del Estado a través de sus agentes e integrantes de las distintas unidades de la fuerza pública que materializaron la criminalización y estigmatización y la judicialización de ciudadanos que participaron en la protesta social y la violación de los derechos humanos como los documentados en este fallo y que están comprendidos en el periodo de tiempo entre el 28 de abril y el 12 de junio de 2021 en Siloé, Cali, Colombia. Verificadas las pruebas y materiales probatorios de represión policial, militar, estigmatización y criminalización de la protesta social y la violación del derecho a la existencia del pueblo de Siloé. Criminalización, estigmatización y judicialización de los jóvenes de la comunidad de Siloé implicados en el estallido social. Amenaza, hostigamiento y persecución sistemática a los testigos y familiares de las víctimas obligadas a abandonar la comunidad y sus casas. El asesinato de al menos 16 personas durante el periodo analizado. Afectaciones económicas, psicológicas, socioemocionales graves y profundas a los testigos y familiares de las víctimas. Mecanismos de impunidad de hecho como la inactividad de investigación y derecho, solicitud de colisión de competencia para que investigue la jurisdicción militar que han operado a favor de los presuntos acusados. Ineficaz funcionamiento de los mecanismos legales formales del Estado colombiano y la inacción para dar respuesta a las acusaciones ya presentadas a la Fiscalía frente a la Fiscalía General de la Nación. Los tratos crueles e inhumanos y torturas cometidas contra jóvenes que se manifestaron en protesta social, incluida la violencia sexual y de género, hasta los asesinatos realizados contra jóvenes ya apresados. Falsificación y omisión de información emitida por los medios de comunicación sobre casos y hechos. Agresiones, lesiones y asesinatos selectivos sobre ciudadanos durante el periodo analizado del paro nacional de 2021 que fueron causados con armamento dotado para el ejercicio de la función policial y militar. Ausencia de las autoridades locales, regionales y nacionales, Gobierno de Cali, Valle del Cauca y Colombia en el desencadenamiento de los hechos presentados e incuria de estas a los reclamos de justicia del pueblo de Siloé. Teniendo en cuenta lo anterior, este Tribunal Popular en Siloé dispone indilgar las siguientes responsabilidades, y son responsables por acción en los hechos los imputados, integrantes de la fuerza pública, que fueron identificados bajo su condición de mando y posición de garantes como máximos responsables de los hechos establecidos en la presente sentencia, pues ellos debieron actuar con debida precaución y diligencia para que estos hechos no ocurrieran, que son además responsables, cuando menos, por omisión de su deber de prevención de graves violaciones a derechos humanos, las autoridades locales en el departamento del Valle y la ciudad de Cali, que son responsables las autoridades nacionales de aquel entonces, tales como el ministro de Defensa y el presidente de la República, al momento de los hechos, en tanto fueron quienes comandaban el puesto de mando unificado, donde se determinaban y valoraban las órdenes operativas durante los hechos analizados y el periodo de tiempo que ha sido investigado, que son responsables los altos mandos militares y policiales y quienes ejercían funciones al momento de los hechos, debido al uso de la asistencia militar durante el periodo analizado y que generaron la fractura del orden institucional y legal colombiano, dando lugar al establecimiento de regímenes de facto locales durante dicho tiempo. Recomendar y exigir como medidas de reparación. 1.
que el Estado colombiano se comprometa en el trabajo serio y riguroso de esclarecimiento de los hechos, la verdad y el acceso a la justicia mediante la disposición de una comisión independiente y especial de investigación de los hechos ocurridos durante las acciones de represión a la protesta social y paros nacionales entre 2019 y 2021. El ejercicio del Tribunal Popular en Siloé es, en sí mismo, un avance en este sentido. Que el Estado brinde, número 2, que el Estado brinde y proteja a los y las personas que fueron testigos de los hechos, así como el archivo documental que este Tribunal Popular en Siloé ha realizado, y todo archivo de derechos humanos que haya documentado o tenga pruebas relacionadas con las acciones de represión a la protesta social y paros nacionales entre 2019 y 2021. 3. Que el Estado cumpla el deber de reparar integralmente a las víctimas de los hechos, teniendo en cuenta que ha reconocido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la voluntad del actual gobierno de cumplir con las recomendaciones emitidas en el informe de observaciones y recomendaciones a la visita de trabajo de junio de 2021 y el informe de seguimiento del 25 de enero de 2023 en relación con los hechos de represión de protesta social durante 2021. En particular, el Tribunal Popular en Siloé insiste y destaca las siguientes recomendaciones de la Comisión Interamericana con las que coinciden: elaborar y aprobar una ley estatuaria que regule los alcances y limitaciones del derecho a la protesta en Colombia, de acuerdo con lo dictado por la Corte Suprema y en conformidad a los estándares internacionales en la materia. Asegurar que el uso de medios no letales de control del orden público esté sometido a un protocolo estricto que prevenga y sancione su uso en grave afectación de la integridad y salud de las personas manifestantes. Implementar de manera inmediata mecanismos para prohibir de manera efectiva el uso de la fuerza letal como recurso en las manifestaciones públicas. Reforzar y reestructurar los procesos de formación, entrenamiento y capacitación de las personas integrantes de los cuerpos de seguridad del Estado, incluyendo un enfoque étnico-racial y de género, así como sobre los derechos de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género no normativas, con la finalidad de consolidar su más amplio entendimiento y respeto sobre el derecho a la libertad de expresión, la debida y legítima actuación en el marco de las protestas, así como las excepciones y limitantes del uso de la fuerza. Tomar medidas urgentes en ámbitos de formación, utilización de protocolos de actuación y creación de mecanismos de rendición de cuentas. Separar a la Policía Nacional del Ministerio de Defensa a fin de garantizar una estructura que consolide y preserve la seguridad con un enfoque ciudadano y de derechos humanos y evite toda posibilidad de perspectivas militares. Adoptar las medidas necesarias para asegurar la rendición de cuentas de las fuerzas de seguridad del Estado por medio de la investigación de forma imparcial, exhaustiva y expedita de las denuncias de violación de derechos humanos, así como buscar y sancionar a los responsables. De igual manera, reparar a las víctimas y sus familiares. Sistematizar los datos sobre personas fallecidas, heridas, detenidas, desaparecidas y víctimas de violencia de género como consecuencia de las protestas sociales de manera transparente, actualizada, clara, concisa y articulada con la información brindada por la sociedad civil. El registro debe ser específico y tomar en cuenta datos desagregados por el origen étnico-racial, edad, sexo, orientación sexual, identidad y o expresión de género. Asimismo, este debe proveer
un sustento informativo básico para las acciones de reparación de los daños causados, incluyendo la garantía por parte del Estado de que aquellas personas que requieran atención integral de salud podrán recibirla gratuitamente. Proveer, coordinar con urgencia programas de reparación integral a las víctimas, especialmente en aquellos casos en los que agentes de seguridad del Estado incurrieron en actos de violencia sexual como mecanismos de tortura y provocaron traumas oculares con la finalidad de ejercer control sobre las personas manifestantes. Dichos programas deberán tener una cobertura nacional, ser integrales, basarse en las perspectivas de género, interculturalidad e intergeneracionalidad, además de cubrir la atención psicosocial y de salud mental de las víctimas, familiares y comunidad en general. Tomar las medidas necesarias para restringir el uso de la fuerza del traslado por protección a situaciones de debilidad o vulnerabilidad circunstancial o permanente de personas en concordancia al Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana. Asimismo, abstenerse de utilizar dicha figura policial. Liberar en forma inmediata a quienes hayan sido detenidos en forma arbitraria o injustificada y aún se encuentren privadas de libertad. Crear una comisión especial para dar con el paradero de las personas que siguen reportadas como desaparecidas, en la que se garantice la participación de los familiares. Garantizar que el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana esté primariamente reservado a los cuerpos de seguridad civiles. Asegurar que, en caso de necesidad de participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, esa sea extraordinaria, subordinada y complementaria a las labores de las corporaciones civiles. De igual manera, debe ser regulada y fiscalizada por órganos civiles competentes, independientes y técnicamente capaces. Reforzar el decreto 575 del 2021 a fin de asegurar que la intervención de las Fuerzas Armadas esté compatible con el derecho internacional a la materia. Asegurar que el fuero militar solo sea utilizado para juzgar a militares activos por la comisión de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar. Adoptar todas las medidas necesarias para asegurar que la justicia ordinaria sea el fuero competente para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos humanos. Se sugiere que se establezca un mecanismo tripartito entre el Estado, la Defensoría del Pueblo y la Policía Nacional para fomentar y hacer pedagogía sobre las garantías para ejercer el derecho a la protesta social a las que están obligados los funcionarios y las funcionarias de la policía. Que se avance en el proceso de reestructuración de la Policía Nacional en asuntos como la separación de la policía del Ministerio de Defensa y para que se fomente la documentación de casos de abuso del uso de la fuerza, la investigación y sanción interna sobre dichos hechos, así como el entrenamiento adecuado de las y los agentes estatales encargados de control de protestas sociales. Que se realice una campaña pedagógica amplia durante al menos 4 años sobre el grave impacto de la estigmatización contra quienes ejercen el derecho a la protesta social y quienes militan en causas de derechos humanos o en la izquierda a través de la doctrina de seguridad nacional y de enemigo interno, y que deje de usarse este tipo de mensajes en discursos públicos por parte de altos funcionarios y altas funcionarias estatales que estigmatizan y conllevan en ocasiones a la eliminación física de quienes son calificados o calificadas como enemigos internos. Que las autoridades policiales, tanto de Cali como del Departamento del Valle y nacionales, fortalezcan a través del apoyo institucional y con recursos económicos los actos de memoria y conmemoración en favor de las víctimas de los hechos de Siloé, así como el establecimiento de un monumento en memoria de las víctimas que deberá ser construido con la participación activa y vinculante de las y los familiares de las víctimas. Este informe ha sido elaborado por magistradas y magistrados del Tribunal Popular en Siloé, Daniel Feierstein,
de Argentina y Jean-Marie Burt de Estados Unidos, copresidentes del tribunal, y magistrados Boaventura de Sousa Santos de Portugal, Joan Rapoport de Estados Unidos, Pablo Pimentel de Argentina, Joanca León del Río de Cuba, Juan Grabois de Argentina, Helke Hensel de Alemania, Raúl Selig de Alemania, Darío Acerini de Alemania, Edgar Ramos Andrade de Bolivia, Andrés Octavio Barrera Martín de México, Jorge Vicente Paladín Rodríguez de Ecuador y quien les habla, Verónica Giordano de México.